fue encendido por primera vez, donde se sacrificaba el holocausto. Y es en Números 4, perdón. Números 4. Ese era el que no se apagaba. El fuego del... Que se llevaba de un lugar a otro. de un lugar, el que se mantenía en brasas. Ese era. Pero el candelero sí se apagaba cuando, si se acuerdan, mencionamos que el levita cortaba las mechitas y ponía nuevo aceite. Entonces está en Números 4. Amén. Números 4. Solo quiero explicar ese punto para que quede claro acerca de eso. Amén. Okay. Cuando todos tengan un amén, por favor. Amén. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón. La palabra de Dios se lee en el nombre de Jesús. Se dice así: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, toma la cuenta de los hijos de Coab entre los hijos de Leví por sus familias según las casas de sus padres, de edad de 30 años arriba hasta 50 años. De edad de 30 años es ahí donde explicamos al principio, o hemos explicado en clases, que por eso fue que el Señor Jesús empezó a los 30 años. Para libar, y el pan continuo estará sobre ella. Y extenderán sobre ella un paño carmesí, y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones, y la pondrán sus varas. Tomarán un paño azul y cubrirán el candelero del alumbrado, sus lamparillas, sus despabiladeras, sus platillos y todos sus utensilios de aceite con que se sirven. Y lo pondrán con todos sus utensilios en una cubierta de piel de tejones, y lo colocarán sobre unas parihuelas. Sobre el altar de oro extenderán un paño azul y lo cubrirán con las cubiertas de pieles de tejones, y pondrán sus varas. Entonces ahí queda confirmado que el candelero se apagaba cuando se movía el tabernáculo. Dijimos que el candelero no se apagaba o se mantenía encendido cuando estaba el tabernáculo parado, o estaba en servicio, cuando los sacerdotes entraban a ministrar en el lugar santo. Entonces ese asterisco lo probamos, quería estarlo claro antes de pasar a otra cosa. Pero para que otra pregunta, que si alguien tiene una pregunta diferente, pueda hacerla. El domingo pasado tuvimos esa, que no teníamos la cita bíblica, pero hoy sí la tenemos. Entonces queda claro que sí se apagaba el candelero de oro. Lo único que no se apagaba eran las brasas del altar del holocausto, o el gran altar, como se llama. Amén. Amén, amén. Entonces, hoy vamos a ver otra cosa diferente para tener un break acerca del estudio del tabernáculo, orando a través del tabernáculo, porque la mayoría está en el talento y no quise continuar porque después se pierde la continuidad, pero siempre queríamos hacer la escuela dominical. Y preparamos esto en este día para que miremos un poco de detalles o de datos acerca de la Biblia. Amén. Dice la singularidad de la Biblia, lo que nosotros leemos, qué es lo que realmente nosotros leemos, o qué tanto nosotros creemos a la Biblia, que significa Biblia, significa libros de libros, o es una compilación de 66 libros, y nosotros podemos estudiar y estar de acuerdo que es una inspiración de Dios, con 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento.
Hay 11.000, hay 1.189 capítulos, 31.176 versículos y 773, 692, 700.000 palabras en la Biblia. Fue escrita en un promedio de 1.600 años en 36 autores y 3 diferentes continentes. Entonces, la Biblia dice, vamos a leer 2 Timoteo 3:16 y es un versículo que ya se lo sabe. Si alguien se lo sabe de memoria, puede ponerse de pie y decirlo. No, esa es primera de 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. A fin de que todo hombre de Dios. A fin, hermanos en el proyector. Sea preparado para toda buena obra. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, eso es la Biblia o la palabra de Dios, es una inspiración que Dios dio al hombre para poder enseñar y poder caminar en este camino que se llama Evangelio. Amén. Dice, única en su continuidad. Dice, es un libro que se ha escrito en diferentes momentos de la vida por diferentes personas y puede guardar su continuidad. Cuando Moisés escribió, no se contradice con David, no se contradice con Salomón. Es un libro que no tiene contradicción o es una continuidad completa. Dice, se explica así, la continuidad, escrito en lapso de 1600 años, escrito a lo largo de 60 generaciones. 60 generaciones. No fue escrito en una generación completa, fue escrito a lo largo de 60 generaciones. Escrita a más de 40 autores de toda clase social, incluyendo reyes, campesinos, filósofos, pescadores, poetas, estadistas, eruditos y etcétera. Dice, Moisés era político, era un líder político adiestrado en la Universidad de Egipto. Dice Amós. ¿Cuántos saben de qué se trata, de qué oficio tenía Amós? Usted que se bregó con el canastillo. ¿Qué oficio tenía Amós? No. Labrador del campo. Labrador del campo tenía que ser, porque eso es. Era un pastor. Era un pastor de ovejas. Josué era un general militar. Nehemías, eso sí sabe. Nehemías, ¿qué era Nehemías? No fue el que construyó los templos de Jehová, era arquitecto. No. Copero. Fue copero del rey. Daniel, un primer ministro. Lucas, un médico, amén. Salomón, un rey. Mateo, un cobrador de impuestos. Pablo, pero era un rabino, era un fariseo de fariseos. Y en la Biblia habla en Hechos 8, y hoy en esta semana lo escuché y escuché algo de historia. Y si usted lee Hechos 8, habla que Esteban hablaba con denuedo y fue apedreado y fue tirado las ropas a Pablo. Pero uno no sabe la historia, cómo se conecta Pablo con Esteban, ni cómo llega a saber Pablo de Esteban, ni por qué Pablo estaba en la escena de Esteban en su muerte. ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe esa historia? No se conecta con la razón por qué. ¿Por qué está Pablo y Esteban, Saulo de Tarso y Esteban en el mismo capítulo? Porque Esteban terminó su ministerio ahí y se lo pasó a... No, ¿por qué? Porque estaba Pablo ahí cuando él estaba, pero si él era rabino de rabino, él tenía que estar en la merengada donde se juició a Esteban. Okay. La hermana sabe. Espere. Ajá. Sí, ¿la otra razón es qué? No, diga, hermano. ¿Hermana? Pues hermano, yo creo que él estaba ahí porque él estaba como dando la orden para que
Él dio la orden, pero fue antes de la orden. Una de las razones era porque el Señor le había dicho en la ley de que nadie podía adorar a otro Dios que no fuera Él, y el que no lo hiciera iba a morir irremisiblemente. Okay. No, pero no es probar bíblicamente. Sabemos que sí, cada persona que estaba en un evento así tenía una razón y un motivo por qué estar ahí bíblicamente. Pero la historia, ¿cómo fue? Ok, entonces... Pablo, se dice que Pablo fue instruido a los pies de Gamaliel. Se dice que Gamaliel era un hombre anciano y que era, después de Gamaliel, el que iba a seguir con el estudio o con el título de profesor en la escuela de Gamaliel, era Pablo, era Saulo de Tarso. Entonces, supuestamente alguien le dijo a Saulo, ven y te presentará a alguien que quiere debatir entre este evangelio de Jesucristo y el fariseísmo o el judaísmo. Entonces dicen que Pablo fue y le preguntó, llegó al lugar donde estaba Esteban y le preguntó, ¿se acuerdan? Esteban era un joven, no era un viejo, era un diácono de la iglesia. Y le preguntaron, ¿qué es él? Él tiene estudio, ¿a qué escuela fue de fariseo? ¿O de quién ha sido su maestro de fariseos? ¿O quién ha sido su maestro? ¿Qué fariseo ha sido su maestro? Y le dijeron, no, él solamente es un copero, es un mesero, el que sirve a la mesa de las viudas cuando la iglesia se reúne. Entonces dicen que la historia que Pablo dijo, no, yo no necesito bajar mi grado de estudio a ponerme a discutir o a debatir entre el judaísmo y este evangelio de Jesucristo. Esa es historia. Y entonces dice que Pablo llamó a sus alumnos y que Pablo dijo, ustedes debatan con él y pruébanle que él está en un error, que nosotros en el judaísmo sabemos la verdad y creemos en solamente un Dios, pero yo no voy a poder rebajarme con un mesero de mesas. Dice que Esteban empezó a hablar y los alumnos no pudieron debatir lo que Esteban decía, y fue de la razón por qué Pablo se enfureció y ordenó apedrearlo. Esa es la historia que se conecta de cómo Pablo entró en conexión o entró en este camino. Fue porque los alumnos de él no pudieron debatir contra Esteban, porque Esteban decía que hablaba con denuedo, con autoridad, con algo que nosotros debemos tener y compartir con todo el mundo, la pasión de Jesucristo. Entonces es ahí cuando Pablo tiene su primer encuentro por un joven llamado Esteban. No fue por un anciano o por Pedro, fue por Esteban que tuvo el primer encuentro Pablo, y de esa manera Pablo llega a los pies del Señor en el camino a Damasco. Entonces fue algo que aprendí esta semana y fue algo que me gustó, porque uno piensa que lee la Biblia, pero a veces no sabe cómo se conecta algo con otro, y a veces hay que estudiar un poco más de historia para saber detalles bonitos como ese, porque Esteban fue un joven, fue un diácono, su ministerio fue corto, pero lo que logró él y hablaba con denuedo, porque él decía que la gente que lo miraban como un rostro de un ángel, y que él decía, miro los cielos abiertos, la gloria de Dios y uno sentado a la diestra de Dios. Entonces, y dice la palabra de Dios que él no murió, que él durmió. Entonces, eso está en Hechos 8 y esa es la historia que encontré en esta semana y quería compartirla. Amén. Dice, la Biblia es única, escrita en diferentes lugares. Moisés en el desierto, Jeremías en una cárcel, en una celda, Daniel en una ladera de un cerro y en un palacio, Pablo dentro de los muros de las prisiones, Lucas mientras viajaba, Juan en la isla de Pasmos, otros en medio de rigones de una campaña militar. Entonces, la Biblia tiene muchos aspectos, es única porque han escrito en diferentes ocasiones, en diferentes lugares, dice escrita en diferentes épocas. David en tiempo de guerra, Salomón la escribió en tiempo de paz. Entonces, pero la Biblia no pierde su continuidad o no pierde su esencia. Dice, escrito bajo diferentes estados de ánimo. Dice, algunos escribieron desde las cumbres del gozo y otros escribieron desde las profundidades de las tristezas y desesperación. Si usted encuentra a David siempre se encontraba a veces
alegre en la cima, pero a veces, muchas veces miramos a Jeremías llorando en amarga tristeza. Amén. Dice, escrita en 3 diferentes continentes. ¿Saben cuáles fueron los continentes que fueron escritas en la Biblia o fue escrita la Biblia? Asia, África, Europe. Son 3. Europa. Claro. Entonces téngalo en su mente. Son detalles que a veces no aprendemos en una predicación, pero son detalles que sería bueno que usted supiera o los tuviera. ¿Tú no hiciste un papel con toda esa información que tienes? O sí, pero no lo fotocopié. Pero trae la próxima vez. No, aquí lo tengo, ahí lo tengo. Para Entonces, tenerlo. se me olvidó fotocopiarlo. No, porque es bueno tenerlo nosotros. No, pero ahí tenía que apuntarlo de todos modos. Tenía que apuntarlo. Sí, pero tú fuiste tan rápido que no apuntamos nada. Entonces, ¿qué no se acuerda? Todo lo que ha dicho. Todo estuvo bonito y emocionante. No puedo decir nada. Esteban lo tengo aquí. Lo de Esteban está ahí, ok. Dice, escrito en 3 diferentes idiomas. ¿Alguien sabe los 3? Hebreo, arameo. Pásala en 3 días. Judaico. No, judaico no es idioma. Hebreo. Ve que no lo sabe. ¿Hebreo? Hebreo. Hebreo, arameo y griego. Griego. Cuando pusieron este es el rey de los judíos, lo pusieron en hebreo, arameo y griego. Esos fueron los 3 idiomas. Y español ahora en día. ¿Ok? Dice, hebreo era un idioma, era el idioma del Antiguo Testamento. Póngame atención un ratito, por favor. El hebreo era el idioma del Antiguo Testamento. Sí. Dice, es llamado la lengua de Judá, el hebreo. En Isaías recibe la lengua de Canaán. Así es llamada la lengua hebrea, según la Biblia. Segunda de Reyes 18, 26 a 28 dice, es llamado la lengua de Judá, el hebreo. En Isaías 19, 18 recibe el nombre de lengua de Canaán, el hebreo. El arameo era una lengua franca del cercano Oriente hasta el tiempo de Alejandro el Grande, hasta el siglo 4 antes de Cristo. El griego era el idioma del Nuevo Testamento, era el idioma internacional en los tiempos de Cristo. ¿Cuál es el arameo? El arameo era una lengua franca, era del cercano Oriente hasta el tiempo de Alejandro el Grande. Sí. Franca. ¿Qué es franca? ¿Qué significa franca? Real. Real, algo franco. La palabra dice franca. Algo real. Manuel. Yeah. ¿Ok? Dice, la conclusión de la continuidad de la Biblia se expresa así. Es una comparación con los grandes libros del Oriente. Dicen que no hay libro que se compare, libro de historia, libro de cualquier otra especie, no se puede ni llega a compararse con la Biblia. Dicen que un campesino con la Biblia es más sabio que un erudito con todo el pensamiento que él tiene. Imagínese usted un campesino, o nosotros somos campesinos, con la Biblia somos más sabios que aquellos que se claman sabios, porque nosotros sabemos qué es lo que está pasando en la tierra, cómo vivir de una manera diferente, una manera que próspera, no una vida a la deterioración o a la destrucción. Nosotros nos es dicho que nosotros sabemos más que un sabio que ha estudiado años por años y años. Cuando usted estudia la Biblia y la escudriña. Amén. El siguiente inciso, hermano Agner, no se me duerma, por favor. Es su circulación. Hemos hablado siempre que la Biblia ha sido el libro con más circulación y que nadie ha podido alcanzar los récords que
o los alcances de publicación que ha tenido la Biblia. Este es un estudio diferente, solo para no perder el día. No quería hablar de tabernáculo, pero tal vez ya lo sabe, pero solo quiero que sepa un poco de qué es lo que nosotros realmente creemos. Amén. Dice la circulación de la Biblia, dice alrededor de 1804 habían 409 millones de copias en el año 1804. Ya habían esa cantidad de copias o circulaba ese gran número de copias, y el número se va agregando. Dice que en 1928 se sumaban 965,000 copias. Dice la Sociedad Bíblica de Escocia copió 88 millones y da un montón de otras cifras de copias acerca de la Biblia. La Sociedad Bíblica en 1927 produjo 900 copias en ese año. En 1930 se hicieron 12 millones de copias. En 1932 se copiaron 1.330.000.000 de libros de Biblias en ese año. En 1947, 14 millones, y da un poco de cifras, 14 millones de Biblias en 1947. En 1951 se produjo 952,000 copias de Biblias. En el Nuevo Testamento se copiaba aparte, casi se alcanza las 2 millones. Porciones separadas de la Biblia se alcanzaron 20 millones de copias, o 13 millones de copias, 13 millones de copias. Y el número va subiendo, y la Biblia quiebra todo récord alcanzado por cualquier copia escrita de cualquier cosa que el hombre ha querido exponer al mundo. La Biblia ha tenido y sigue teniendo esa misma circulación, ese mismo efecto que en otro libro puede alcanzar o alcanzaría alguna vez en su existencia. ¿No cree usted que creemos en algo vivo? Amén, amén. Tal vez le puedo mencionar muchos números, y los números continúan de millones y billones de copias de libros. Entonces es algo que si uno lo toma de esa manera, como Dios ha guardado su palabra, cómo Dios ha traído y cuánto ha sobrevivido lo que usted tiene en la mano, lo que usted puede estudiar en su casa, en su tiempo libre, y sacar el mejor provecho posible en sus días libres o en su momento que ha dedicado para leer la palabra del Señor. Amén. El siguiente inciso, hermano Ángel, es única en su traducción. La Biblia fue el primer libro que se tradujo. La Biblia fue el primer libro que se tradujo, y dice, la Biblia ha sido traducida y vuelta a traducir y parafraseada más que cualquier otro libro existente. ¿Ven? La Biblia se traduce una vez, se traduce otra vez, y continúa con el tiempo se expresa o se traduce a otros idiomas, dialectos, y fue el primer libro que fue traducido para poder expanderlo afuera de Jerusalén, porque en Isaías habla de Jerusalén saldrá la salvación para las naciones del mundo. Es en Isaías que habla así. Dice en capítulo 2 habla que la palabra salió de Jerusalén. Por eso es que el judío es el judío. No hay otro pueblo en que nosotros tal vez no sintamos tanta simpatía con ellos, o hay personas que no tienen simpatía con ellos, pero nosotros sabemos que la salvación ha venido de Jerusalén, la palabra ha salido de Jerusalén, y nosotros debemos estar agradecidos con ese pueblo, y como la Biblia en Salmos dice, oremos por la paz en Jerusalén. Amén. Entonces podríamos hablar y decir muchas cosas con esos incisos, o podemos explicar o hacer mensajes de cómo la Biblia ha venido surgiendo. Dice que el libro, la Biblia fue el primer libro impreso,
fue con el que se impresó, se hizo el primer libro o en la imprenta en 1450. En el año 1450 fue el primer año que fue inventada la imprenta y se inauguró printeando la Biblia. Entonces, son detalles que a veces no se saben, y es bueno, digamos, saber un poco acerca de lo que nosotros manejamos o lo que nosotros tenemos en nuestra mano. Dice, la Biblia, al llegar a 1966, la Biblia entera había aparecido en 240 idiomas y dialectos. Dice, uno o más libros completos de la Biblia en 739 idiomas adicionales, en un total de publicación de 1280 idiomas. Esa es la cantidad de idiomas que la Biblia ha sido traducida hasta el día de hoy. 1280 idiomas. Ha sido el libro que se ha traducido. Si usted piensa que fue Harry Potter, la novela esa, no ni tiene ni la Harry Potter, como se dice, o Lord of the Rings, o esas novelas que han sido famosas en nuestro tiempo, ni se compara con lo que es la Biblia, ni nunca se va a comparar con lo que es la Biblia. Entonces, si usted no ha leído, no ha perdido su tiempo en leer esos libros, realmente no ha perdido nada en no leerlos. Amén. Y es algo que tenemos que tener en mente, hermanos. Tenemos una Biblia, tenemos un libro que nos puede hacer nuevas personas, puede guiar nuestra vida y podemos encontrar la salvación de nuestra vida y de nuestra familia. Si pudiéramos estudiar más la Biblia o hacer de nosotros un hábito de estudiar algo de la Biblia, sinceramente nuestras vidas fueran diferentes cada día, o son diferentes cada día cuando nosotros podemos decir, Señor, ayúdame a entender tu palabra. La expresión no temáis, ¿cuántas veces sale en la Biblia? Si alguien me ayuda, no temer. Hermano Alex predicó la vez pasada, amén, de no temer, de reclamar las promesas cuando Josué salía del desierto o entraba a la tierra de Canaán. ¿Cuántas veces la Biblia menciona no temáis? Vamos a ver las maestras de escuela dominical. ¿Cómo tú crees que van a tener presente? ¿Cuántas veces dice no temáis? No es algo que debemos tener nosotros, digamos, es algo que la Biblia es nuestro pan diario, es algo que tenemos datos. ¿Ah? Un predicador dijo que uno aprende el temor, el miedo, como 2500. No, esos fueron diferentes temores que uno aprende. Pero la Biblia, ¿cuántas veces dice no temáis? No, pero ¿cuántos son números? 365 veces, una vez para cada día. 365 veces. Entonces, porque Crea ha dicho que dice 365 días del año. No temáis. Uno para cada día, no temáis. Está bonito. Entonces, es algo que debemos tener en mente, debemos de saber qué es lo que realmente sabemos o qué es lo que estudiamos nosotros acerca de la Biblia. ¿Cuántos idiomas dijimos que la Biblia ha sido traducida? 3. Arameo, hebreo y griego. No, traducida la Biblia. 2680. Ya van cambiando el número. 1280, y lo acabamos de decir, 1280. Entonces, sí, que sí. Baby, no me fotocopió eso, baby. Baby, que fotocopié. Vamos, baby. Actúe, baby. Que se me olvidó. Claro, cosas tan importantes nosotros tenemos que tener. Por comer se me olvidó.
Entonces son detalles que son números o son cosas, historias que nosotros no las sabemos y sería bueno que las supiéramos. ¿Qué otra cosa dijimos? Fue escrita en el lapso de ¿cuánto periodo? 1600 años. Va a repasar cada minuto porque parece que 1600 años, en el lapso de 1600 años. ¿Por cuántos escritores? 36. 36. Ah, Entonces, eso es la Biblia. La Biblia hay 1189 capítulos, 31.173 versículos y 773.692 palabras en la Biblia. Entonces, dice que en el año de 1250 después de Cristo, el cardenal Hugo dividió la Biblia en capítulos y en 1551 Monseñor Robert Steve la dividió en versículos. Si usted mira la Biblia judía o la ley judía, es seguido, casi no tienen divisiones, y es algo que la diferencia entre nosotros, amén. Ellos solo tienen los 5 primeros libros y es de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos son los 5 libros que tienen los judíos, pero ellos tienen todos los libros de historias que nosotros a veces carecemos. Amén. Yo imagino que los judíos tienen... O sea, ellos no tienen el Nuevo Testamento. No, no el judío. El judío tiene el Nuevo Testamento y solo tiene el Torah, sí, el Torah. Y nada más compone 5 libros de la ley, que es la ley. Hermano, cuando van a orar ahí al muro de las lamentaciones, llevan en el libro, todo el mundo, hasta los niños, y se lo ponen así, y lloran, sobre la Biblia. Sobre Entonces ellos no tienen el Nuevo Testamento. Hoy me desayuno. No, es porque ellos no creen en Cristo. Pero no habrá alguno que tiene Bueno, el que ha creído, sí, mamá, Imagino que pero tiene que el creer. judío Pero cree en Lázaro, Lázaro, sí. pero cuando estaban en la sinagoga y dice que el Señor agarró el pergamino y leyó Isaías. Entonces ellos tienen todas esas Ellos van a tener los profetas, o digamos, historia y profetas, Isaías, Jeremías, pero lo que ellos tienen como libro a seguir es la ley. Es la ley, lo que me llaman ellos la ley. Y lo aprende el niño a los 12 años, el niño ya aprende a memorizarse la ley. Sí, porque la Biblia dice que los reyes tenían un libro especial donde escribían Sus todas crónicas, las crónicas de los reyes. Es ahí cuando aquel hombre, el rey de ese tiempo, el esposo o el rey de Esther, ¿cómo se llama el rey? Se me escapa. ¿Alguien me puede ayudar? ¿Cómo se llama el rey que contrajo matrimonio con Esther? Vamos a ver cuánto sabemos Biblia. No, el rey. Euseo, algo así se llama. No. Dios mío. Amán era el hermano. No, está muy lejos ya. No. No, yo no sé, pero no. No. Vamos, busquen su Biblia en Esther. Abra su Biblia, vamos, despegue esas hojas. Asuero. Mamma mía, Asuero. Asuero. ¿Se acuerda que él no podía dormir y él le dijo a su escolta, le dijo, léeme las crónicas? Y ahí fue donde encontró acerca de Mardoqueo. Entonces, eso también, cuando un rey, la historia de un rey se escribía en los reyes o en crónicas, decía, y lo demás hecho por este rey está escrito en las crónicas de los reyes de Judá o de Israel. O decía, lo demás que hizo este rey después de esto no está escrito en los libros de las crónicas de los reyes. Según lo que usted ha estudiado, ¿ha encontrado algo acerca del libro de Hacer? La Biblia lo menciona mucho. No lo he encontrado. No. Pero la Biblia católica tiene muchos libros. Tiene otros libros. Son importantes. No, canónico no. Nosotros tenemos los libros canónicos. Hay un libro, profeta, algo así se llama. Pero aquí está
Hay un libro que se llama, que es muy bueno para que nosotros estudiemos acerca de historia, y de donde estoy sacando este estudio es este libro que se llama Evidencia que exige un veredicto. Un libro. Es un libro, ¿lo tiene usted, mana? Lo leí hace No, es de John Maxwell y es una historia, es Evidencia que exige un veredicto. Entonces explica muchas cosas, él da 66 profecías acerca de Jesús. Si Jesús no fuera el Mesías, hay 66 profecías exactas que se declaran que Jesucristo era el Mesías. Y él saca otras 6,000 profecías que el Sanhedrin tenía que saber que ese era el Mesías. Sanhedrin. No es que ya el español ya no soy tan fluyente en el español, que se cumplía. Entonces son libros que ayudan a nuestro a intelecto para saber qué realmente nosotros creemos. Sí, hermano, que donde está la tumba de David y la tumba de los reyes, ¿ya? Siempre hay un sacerdote ahí leyendo los libros de Isaías y todos esos libros. Lo que nosotros miramos como la Biblia, Israel lo tiene como historia, como algo vivo. Nosotros a veces, cuando vamos a esos lugares, como tuvo la experiencia en Amazonia, se vuelve lo que nuestra creencia viva, como que se vuelve todo real, como que alguien la toma y la hace parte de algo, de un drama, pero se vuelve algo que es tan bonito de saber y de las cosas que uno puede aprender acerca de la Biblia. El canon bíblico significa caña. El canon significa Tiene todo lo que tú dijiste aquí, está pelado. No, tenía que escribir. Tenía que escribir. No. No, Lázaro, eso no es peor. Dice en la palabra canon. La palabra canon Significa caña. viene de la raíz de que significa caña. Dice caña. La caña se utilizó para medir y eventualmente llegó a tener un significado de norma. Por eso es que le hicimos el canon bíblico. Porque eso significa una norma. Porque la caña que se utilizaba antes se utilizaba para medir. Entonces, la raíz. La caña no es la de la que se come. Es una tira que viene, que se hace de caña, que son finitas y largas. Era como junco. Sí, exactamente. Esa es la caña en aquellos países. No sé cómo se dice en español o cómo uno le puede decir. Junco es. Es como un bambú. Una varita, sí. Ese se utilizaba para medir. Ese la utilizaban para medir. Entonces. Salían mejores las medidas así. Porque yo me acuerdo mi bisabuelo cuando iba a medir así los terrenos, andaba una gran vara, el viejito, y salían mejor las medidas al que iba a comprar terreno. Sí, porque las ponía y le daba vuelta, la ponía y le daba vuelta, la ponía. Yo he visto eso, miraba eso allá en Honduras, que tenían una vara y le daban una vuelta y le daban la otra vuelta y no la levantaban, y iban tirando hasta que llegaban a la medida que ellos querían. Sí. Entonces, ahora el siguiente, Ainer, por favor, la siguiente. Ainer, no se me duerma, por favor. Dice, Ainer, la siguiente, por favor. Única en su supervivencia. La Biblia iba a traer un libro, se me olvidó agarrarlo en la casa, de dónde sacó, de dónde venían los escritos, o cómo fue aquel pastorcito que encontró los pergaminos en aquella cueva. ¿Sí saben la historia, no? No, contala. De cómo los libros de Isaías, Jeremías y todo lo demás, lo encontró en una cueva. Era un pastorcito que andaba en el desierto y él tiró una piedra hacia adentro de una cueva y él escuchó que algo se quebró. Y ahí encontró no sé cuántas, 370 copias del Antiguo Testamento, de Jeremías, Isaías, Ezequiel. Le voy a traer el libro y lo vamos a estudiar. Pero fue así que encontraron y se compararon esto con los libros, con esos pergaminos que han tenido siglos o años de haber sido escritos, y la Biblia ha guardado su claridad o su contexto o su mensaje. Cualquiera me voy yo para allá a tirar piedra. Las catacumbas. No. Eran las
Qumran. Entonces, ahí se fue un paso. Y Abdías. Y Entonces- ahí tienen en un museo eso, lo único, los verdaderos. Los encontró. Este muchacho, este pastorcito, porque con una piedra fue que tiró una piedra hacia adentro de la cueva y sintió que algo se quebró. Porque el pergamino era puesto en vasijas tapadas de barro para que guardaran su contexto o que guardaran lo que se había sido escrito. La textura para que la tinta no se desvaneciera. Entonces, si usted piensa que la Biblia ha sido un libro, solamente es un libro, déjeme decirlo que no es tan fácil probar ese punto que usted quiere o alguien le quiera probar. Los beduinos fueron los que las encontraron, los que habitan en el desierto. Sí. Los que no tenían casa. No tienen, así viven todavía. Si se acuerda, en Ezequías o Jeremías está aquella familia que tenía un padre que le dijeron que Dios le dijo al profeta, ve y tráelos a ellos y dale de tomar. Y yo le decía, nuestro padre, no me acuerdo el nombre del recabita, nuestro padre nos dijo que no podíamos ni tomar vino, ni quisiéramos, ni nos estableciéramos en un pueblo, que siempre hiciéramos tiendas, pero por la persecución de Babilonia, esta tribu había llegado a Jerusalén o estaba habitando en casas construidas, no en tiendas. Ellos continuaban la creencia de su padre, la enseñanza de su padre, y que eso era, en la Biblia tiene infinidad, y viven todavía, algunos viven así todavía. Sí, viven, y el gobierno israelí ha querido darles casas y eso, y ellos no aceptan. Allí viven en el desierto y por sus camellos. Qué belleza. Entonces, si estudiáramos la Biblia el día que fuéramos a Jerusalén, todo se vendría a vida. ¿Mm? Como sí, hermano, concretando lo que estamos estudiando aquí, ahí es verdad lo que es verdad lo que Eso es. Yo pensaba, hoy en la mañana estaba pensando cuando el Señor dice, este será un camino estrecho. ¿Por qué cree usted que usó esa frase, camino estrecho? Si la Biblia habla que este camino de que vamos a seguir es camino estrecho, ¿por qué no dijo un camino solamente? Dijo camino estrecho. Vamos, use su imaginación. Claro, porque camino ancho todo el mundo entra por él, el estrecho cuesta. ¿Por qué cuesta? regirse bajo la ley de Dios no es fácil. Sujetarse. ¿Más esperanza? Oh, levanta la mano. Oh. ¿Por qué? Porque en un camino Sujetarse. estrecho tenemos que entrar uno por uno, no podemos entrar en grupo. Primeramente es one by one. Y en filita, y bien ordenado. Cuando dice que el rico no podrá entrar, es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos, el reino de Dios. ¿Por qué? Alguien dice que son los la que vive en la puerta o lo que vive en las murallas para mirar hacia afuera. Otros dicen que era una puerta donde el camello pasaba, pero tenía que quitarle todas las cargas de él. Que el camello se hincaba, el camello podía pasar, pero hincado. No podía pasar de otra forma. No podía pasar con carga, ni podía pasar de otra manera, sino hincado. Entonces, eso es una frase. Y camino estrecho, cuando usted camina por un camino estrecho, usted no, en Israel o en el Medio Oriente, cuando hay un camino estrecho, usted solo puede llevar lo que es usted. No puede llevar ninguna carga, ninguna maleta, solo puede ir usted. Por eso es que el Evangelio es un camino estrecho. El seguir a Jesucristo, usted no puede llevar adornos, ni lo que usted piensa, sus pensamientos o doctrinas o filosofías que usted pueda haber tenido alguna vez en su vida. ¿No cree que la palabra de Dios es hermosa? ¿Mm? Es algo que si usted le estudiara y buscáramos las herramientas adecuadas para saber, si apagáramos la televisión por una hora o dejáramos de hacer lo que teníamos que hacer para leer la Biblia y buscar un poco de historia, porque yo tal vez no tenía antes el interés de saber tanto de la Biblia o querer saber tanto de la Biblia, no que sé bastante, sino que quiero, no, si todo el mundo sabe su poquito,
pero mi interés ahora tal vez es de ir a Jerusalén y Israel y que lo que sé o lo que he leído puede hacerse vivo. Es algo que yo pienso que sería una experiencia hermosa. Mire, ponga las tarjetas y después las vienen a pagar. Ese consejo me gustó. Sí, vale la pena, vale la pena. Vale la pena y Cualquier esfuerzo. es una de las cosas que está en la Biblia que uno se puede enamorar. De las agujas que usted dice, yo antes pensaba lo mismo, que hablaba de los agujeros que hay en los muros de Jerusalén, pero no está hablando de eso cuando dice que es más fácil que el rico. Que un camello entre. No, esos agujeritos que hay en los muros de Jerusalén son para que ahí están los soldados siempre. Era para espiar. Y ahí, Entonces, uno dicen eso, pero no concuerda con lo que el Señor quiso enseñar con decir eso. Porque sí existía esa puerta o ese ojo de la aguja que el camello entraba. Porque el Señor nunca dio una enseñanza que no enseñara en verdad. En nuestra traducción que tenemos se llama el ojo de la aguja, pero en Israel también la llamarán de su nombre real y el cual él usó. Pero en nuestra traducción nosotros lo que conocemos como aguja es la aguja. Pero en la puerta el Señor siempre usaba lo que usó la moneda perdida, la oveja perdida, y todas las parábolas que él usó era porque el pueblo humilde entendía lo que él quería. Entonces es algo increíble de que cómo nosotros podemos hacer que esta Biblia se vuelva una realidad en nuestra vida. No es aburrido, no es para pérdida de tiempo saber de Biblia. Y es algo que si uno lo estudiara, si tuviéramos el tiempo y la necesidad de estudiar de la manera que otras personas lo han hecho, y poner en práctica lo que aprendemos, sería algo que nos beneficiara tanto que no tuviéramos idea de lo que ella puede hacernos en nuestra vida. Dice su supervivencia, y vamos a terminar porque ya son las 10 para las 2 y es algo Déjanos la página de otra semana. sí. Pero usted dice en lo que se refiere que hay versiones, hay gente que tiene opiniones acerca de la aguja y que el camello y toda la cosa. Usted dice que eso no es lo que nosotros debemos de creer para traer a la comparación como a la realidad. Entonces, ¿cuál sería, a qué se refería el Señor cuando decía, vamos a decir, que pase un... Para mí a esa puerta que yo estudié o yo he encontrado que era una puerta real, que el camello entraba pero hincado, porque él el Señor no era un loco para decir locuras, porque una aguja, un camello era algo ilógico. Pero en nuestra traducción nosotros la tenemos es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Entonces, si era a esa... Se refería a esa puerta que el camello pasaba, pero solo pasaba hincado y sin carga. Viene a ser como un refrán, pero es un refrán real, no es algo que es una locura. Y yo estoy más de acuerdo a esa información, porque en el muro nadie cruzaba, nadie entraba y salía por los muros. En lo que usaba el atalaya o el guardia para mirar cuando se acercaba el enemigo, porque no pasaba, usted no podía pasar por ahí, no había ni entrada ni salida, era un espacio así que se mide en las fotos de las murallas, pero no es utilizada solo, era para espiar. Entonces la información de que esa puerta existe, donde el camello entra hincado solamente, sin carga, es donde pienso yo que tiene más lógica, porque verdad hay puertas que son así en el Medio Oriente, amén. Estrechas o pequeñas. Habían otros, hermano Agner, había otra supervivencia. Ahí está la otra, no me dieron la copia a mí. Su enseñanza, Agner, la otra.
Y había otro más grande, dice, única su influencia sobre la literatura circulante. ¿Qué más hay? ¿Cómo fue preparada la Biblia? Pero eso vamos a dejarlo para la próxima vez. Vamos a dejarlo para cuando tengamos tiempo. Materiales usados en su preparación. Ay, me continúa. Instrumentos usados para escribir. Continúa. Formas de los libros antiguos, tipos de escrituras, divisiones. Y ahí termina. Pero quería también dar, si me ajustaba el tiempo, era el canon bíblico, cómo fue el canon, o cómo llegó a formar la Biblia. Y son detalles que a veces no lo encontramos o no tenemos nosotros, pero es bueno saber de dónde nosotros venimos o lo que creemos. Amén. Algo así yo quiero. Eso es lo que queremos. Claro. No sea malito, tú no te enseñas que quieres ganar. Claro. Entonces, espero que hayan aprendido hoy. Lo hicimos así porque la mitad iba a estar afuera y no queríamos descontinuar el estudio de Orando a través del Tabernáculo, pero espero que lo haya disfrutado y espero que la siguiente vez que continuemos y que haga el detalle de continuar algo más, lo vamos a escribir, amén, o vamos a ver. Vamos aprendiendo un poquito acerca de esto, ¿ok?